Nosotros, Vicente Albornoz, hay algunos temas que conversar. ¿Quieres comenzar tú, Alberto? Yo, ok. Vicente, primero te saludo. Como todos saben, Vicente tiene un programa acá con Sebastián Oleas, que se transmite todos los viernes en la tarde, y es un programa de orientación porque realmente económica, con datos, porque es muy fresco. A veces lo hacen los dos, a veces entrevistan personas, y sobre todo a mí me parece que es lo más interesante es la forma didáctica en que hacen las cosas. Por fin, te mando un abrazo, y solamente arranco con la pregunta que le pedí a Wendy ayer. Te pase. Va la ley de inversiones a la Asamblea Nacional. Le han puesto que está deshuesada porque va en partes. ¿Tú crees que de esta forma, con esto y con una asamblea como la que tenemos, vamos a conseguir, o el intento es positivo, vamos a conseguir algo primero, o se trata de intentar a ver qué pasa? Buenos días, querido amigo, gusto de saludarte. Buenos días y muchas gracias. Y qué pena que se interrumpió esa conversación sobre gaitas, que estaba mucho más interesante, pero mucho más interesante que una conversación de economía. Qué pena, qué pena. Me siento el chico malo que dañó el buen momento, pero bueno. Querido amigo, siempre tienes un humor realmente inglés fino. Te felicito. Bueno, a ver, voy a confesarles una cosa. Yo la verdad ni siquiera he leído el proyecto del gobierno. No he leído el proyecto del gobierno porque la probabilidad de que se apruebe es tan pequeña, pero tan pequeña, pero tan pequeña, que me parece un desperdicio de energía revisar un proyecto que lo más probable es que no llegue a convertirse en una realidad. Porque le veo al gobierno muy poco hábil en llegar a, muy poco hábil en llegar a armar coaliciones, en llegar a poner gente de acuerdo. Entonces, ni siquiera he revisado el proyecto que mandó el gobierno. Justamente leí el artículo del Universo ayer que decía que lo habían desguazado, se lo habían mandado en pedacitos al proyecto. A ver, como estrategia en principio no me parece mal dividir el proyecto en pedazos y mandarlo en pedacitos para ver si así se aprueba, pero con el récord que tiene el gobierno actual de no lograr que las leyes se aprueben, la verdad dudo que le aprueben este. A ver, en principio esta ley suena, lo poco que he revisado de la prensa de lo que puede ser esta ley, suena sensato. Sí, suena sensato, no es algo que va a cambiar el Ecuador y vamos a tener un país distinto cuando esta ley entre en vigencia, no. Suena algo sensato, pero sería un triunfo político para el gobierno que esta ley salga. Por lo tanto, yo me atrevería a apostar que en la Asamblea las, las frutas se van a mover para que esta ley no salga, con el simple y único objetivo de no darle al gobierno un triunfo político. Así que si tuviera que ser una apuesta, yo diría que esta ley, como algunas de las anteriores, no va a salir aprobada porque le daría un triunfo político al gobierno, que en mi opinión la Asamblea no le quiere dar por un tema mezcla de imagen más ya pelea, y no se olviden que en menos de 6 meses tenemos elecciones regionales. Coincido con tu análisis 100%, no se lo va a dar, pero el gobierno intenta, y es buena tu respuesta. Ramiro me lo decía, la palabra que usó Vicente fue la habilidad. No, no ha sido hábil, no tienen un buen manejo. En todo caso, sí, pero habilidad, ¿no? Destreza, ¿no? Destreza para poder. Vicente, ya estamos en 2 días en septiembre y nos queda el último cuatrimestre del año. El día viernes estuvo acá el secretario general de la administración. Del viernes pasado, hace 8 días, el ministro de Gobierno, y todos se pusieron muy optimistas y dicen que va a ser un cuatrimestre, sobre todo un trimestre, donde va a haber más trabajo, más posibilidades económicas, que va a venir dinero a las calles, que va a haber inversión, en fin. ¿Tú crees realmente que esto suceda cuando, más allá de la seguridad, lo que más te reclama la gente? Y yo te diría que incluso más, incluso viniendo en Guayaquil, cuando la inseguridad es lo que es, la gente te reclama dinero en la calle y la gente te reclama trabajo, empleo. ¿Cómo ves tú este último cuatrimestre?
Tu micrófono, por favor. Tu micrófono, Vicente. Sí, yo creo que este último cuatrimestre y sobre todo el último trimestre, sí pueden ser económicamente mejores. Puede haber una mejoría en la situación económica. Hay varios elementos que apuntan hacia allá. Es decir, la economía va a mejorar. Ahí hay dos problemas. La economía puede mejorar sin que el optimismo mejore, y eso es un tema muy grave, y la economía puede mejorar sin que el empleo mejore. Entonces, esas dos condiciones veo yo en esta recuperación económica. La una, que podríamos tener una mejor economía con menos optimismo, y la segunda, que podríamos tener una mejor economía con muy poco empleo adicional. Esas dos cosas veo yo. A ver, el tema del optimismo. A ver, estamos saliendo de una época horrible. Justo ayer hice un cálculo y mi último cálculo es que cerca de 73,000 personas perdieron su vida en el COVID. Imagínate lo que es eso, ¿no? Qué desgracia, ¿no? Estamos saliendo de una época horrible de COVID, en que cerca de 73,000 personas perdieron su vida por el COVID desde mediados de marzo 2020, ¿no? Entonces hay una sensación de negatividad en la gente absoluta y totalmente explicable, absoluta y totalmente justificable. Luego tenemos esta ola de violencia que ha sido monstruosa, que nos ha golpeado a todos, y tenemos un gobierno que yo insisto que no hace las cosas tan mal, pero que las comunica, pero con una ineptitud sorprendente. O sea, así literalmente, ¿no? Yo no creo que hace las cosas tan mal, pero tiene una habilidad impresionante para comunicarlas pésimo. Así de sencillo. Entonces, todo esto se junta a que en el ambiente hay una dosis de pesimismo notable, que uno la contrasta con ciertos datos económicos y no es tan coherente, ¿no? Por ejemplo, les doy un dato que a mí me impresionó. El primer semestre de este año. Y ese fue el dato de la semana en el último programa de Clarito está el viernes, aquí en esta radio, el viernes al mediodía, viernes en la tarde. El dato de la semana fue las exportaciones del primer semestre. 16,800 millones de dólares de exportaciones en un semestre, algo que nunca se ha visto en la historia. Y tenemos en un solo semestre, de enero a junio 2022, más de 10,000 millones de exportaciones no petroleras, con un comportamiento estelar del camarón, un buen comportamiento del banano, un comportamiento espectacular de la minería, un buen comportamiento de las flores, un buen comportamiento de la pesca. Todo eso nos da unas exportaciones no petroleras como nunca antes se ha visto. En un solo semestre, 10,000 millones de exportaciones, 10,600 millones de exportaciones no petroleras. Entonces uno ve que la economía no es que esté bien, pero no está tan mal como la gente la siente. Y es que también hay una parte de pesimismo, de la violencia, estas masacres en las cárceles, todo eso realmente le deja a la gente triste y como que no ve que no estamos tan mal como parecería. Así que creo que este último cuatrimestre sí va a ser mejor, pero no vamos a tener el optimismo correspondiente a una mejoría de la economía, ni vamos a tener una recuperación del empleo correspondiente a una mejora de la economía. Y lo de la mejora del empleo, si quieren, lo podemos ver un poco más adelante, pero yo tengo la teoría de que la economía ecuatoriana aprendió a crecer sin crear empleos. Y eso es una gran tragedia, pero la podemos ver más adelante. Ramiro Cepeda sigue con Vicente Albornoz aquí en I99. Vicente, ¿qué tal? Ramiro Cepeda te saluda. Coincido y suscribo totalmente el tema de la comunicación de este gobierno y también suscribo de que las cosas no las hace tan mal. Pero si la manifestación de lo que usted dice en los resultados de las exportaciones, ¿dónde se ve reflejado esto? No digo en los números, sino en el bienestar del ciudadano, que eso es lo que no se siente. Porque si están las exportaciones en unos niveles interesantes, ¿por qué si hay movimiento de la economía no se siente el bienestar? A ver, ahí voy a soltar una teoría que tengo yo, y es que en el Ecuador la economía aprendió a crecer sin crear mucho empleo. En cualquier país del mundo, para crecer se necesita crear empleo, porque usted no puede producir sin empleados, así de sencillo. Pero la economía ecuatoriana, como le hemos puesto tantas trabas, tantas complicaciones para crear empleo formal,
para crear empleo legal, ha aprendido a crecer sin crear empleo. Entonces tenemos una economía que tiene sectores muy dinámicos, pero tremendamente automatizados, tremendamente mecanizados, que no necesitan de más empleados para crecer. Entonces tenemos una economía que, a ver, no es que tenemos una economía boyante, creciente como locos, no, tenemos una economía que en ciertos sectores está creciendo, pero que no riega ese bienestar para toda la sociedad, porque aprendió a hacerlo sin crear empleo. ¿Y por qué aprendió a hacerlo sin crear empleo? Porque le hemos puesto tantas trabas, pero tantas trabas a la creación de empleo formal, que logran producir con muy pocos empleados adicionales. Entonces es una tragedia. Entonces, desarrollando su teoría un poco para ver las consecuencias, primer efecto que yo le veo, tendríamos una sociedad inequitativa, porque al generar mayor riqueza, el plus de la riqueza que se genera termina concentrada en las manos de los titulares de las empresas y del Estado. ¿Por qué de ambos? Porque primero el uno es el que tiene las utilidades, el otro los impuestos que genera. Entonces, al quedarse en manos de los dueños de la empresa, hay una concentración de riqueza. Y en quedarse los impuestos en manos del Estado, hay una concentración en parte de la burocracia que hay que pagar y lo que quede de los servicios de asistencia o bonos a la parte social. Esto significa, nos conduce a ninguna parte, o mejor dicho, sí, a la misma parte que estamos viendo. No, yo creo que la concentración de la riqueza es en aquellos que tenemos la dicha de tener un empleo formal. Seamos dueños o no dueños de empresas, los que tenemos la suerte de tener un empleo formal estamos del otro lado. Los que no tienen la suerte de tener un empleo formal están realmente complicados, ¿no? Entonces, la riqueza, el bienestar se concentran en un mundo formal, que es un grupo reducido. No son solo los dueños, no son solo los dueños de las empresas, y no se riega en toda la sociedad. Vea, yo he dado varias veces un ejemplo que me parece que es muy útil. ¿Qué trabajo más sencillo se le ocurre a usted que ser guardia de parqueadero? Guardia de parqueadero. ¿Qué cosa más sencilla puede haber en este planeta que ser guardia de parqueadero? Hay que subir un palito, dejar que pase un auto y bajar el palito, ¿ya? No necesita haber estudiado más que tercer grado de colegio para dominar el arte de subir y bajar un palito. ¿Por qué en este país todos los parqueaderos tienen máquinas? Unas máquinas carísimas. Para subir un palito y bajar un palito. Subir un palito, darle un papel y bajar el palito. Cientos de parqueaderos en el país tienen máquinas caras, costosas, para dominar el arte de subir y bajar un palito. ¿Por qué no lo hace un guardia? ¿Por qué no lo hace un portero? Porque hemos creado todas las normas necesarias para que el dueño del parqueadero, que no es que sea pues un gran capitalista, es un dueño de parqueadero, no contrate un guardia y ponga una máquina, muchas son europeas, algunas son chinas, para subir y bajar palitos. ¿Cómo puede ser que no creemos 5 puestos de trabajo y le demos el trabajo a una máquina? Que en el fondo es darle el trabajo a los obreros austriacos o chinos que hacen la maquinita, ¿no? Entonces yo creo que eso grafica la situación que tenemos, de que sí, hay gente que necesita parqueaderos y está dispuesta a pagar por parqueaderos. Le contesto, Vicente, ¿por qué no hay? Porque la máquina no, le voy a contestar porque no pone al tipo a controlar los parqueos. Porque le roba. Es que el problema del Ecuador es mucho más de fondo. No, a ver, le roba, es verdad, le roba. Y entonces, ¿qué debería hacer usted como un empleado que le roba? Despedirle. Pero no le puede despedir porque tenemos un código laboral que no le deja despedirle. Entonces por eso le roba, ¿ya? Porque si le pudiera despedir no le robara. Entonces, es el código laboral el que hace que no sea posible despedir a un empleado deshonesto, y por lo tanto usted no contrata un empleado, sino una máquina traída de Austria. Eso es un horror, es un absurdo. Póngase a pensar el absurdo que es teniendo gente, pero por las calles llenas de gente desempleada, y usted no contrata 4 empleados para manejar un palito que sube y baja. Y si es que uno le roba, le despide. Ese es el problema. Si tuviéramos un código laboral que le permitiera despedir al ladrón, ok, le despide y contrata a uno que, aunque no sea honesto, no le va a robar porque sabe que le puede despedir. Pero tenemos un código laboral que destroza toda posibilidad de tener un país que cree empleo cuando crece. Entonces, insisto, el punto que estábamos viendo es cómo va a ser el cuatrimestre.
Va a ser mejor, pero no lo vamos a notar. Primero por la onda de pesimismo y segundo porque va a ser un crecimiento sin empleo. Solamente Manuel Cucalón escribe y asiente con lo que dices tú, Vicente Albornoz, y Ramiro dice, la máquina no roba ni cobra. Ya, exacto, lo que dices tú, Vicente, exactamente dice. Sigue, por favor, Jaime o Alberto, cualquiera de los dos. Jaime, bueno, que es mayor. Ok, favor, gracias. Gracias, Eduardo. La verdad, Vicente, escuchándolo, la única reflexión que tenemos, aquellos que no estamos involucrados en el tema, es mirar justamente que la máquina, obviamente, es menos costosa que el ser humano. Así de sencillo es, porque no se enferma, porque efectivamente no tengo que indemnizarlo si es que tengo que despedirlo, y un sinnúmero de costos intrínsecos. Entonces, claro, la evolución del mundo es ir a la tecnología para reemplazar justamente los costos de personal. Eso existe y eso... Es que si el sueldo básico no fuera 425, sino 215, por decir la mitad, todo el cálculo se cae. ¿Ya? Pero estamos improvisando. Pero tenemos un sueldo básico de 425 y un código laboral de hace 90 años. Ese es el problema. Ese es el problema. Si no tuviéramos ni ese sueldo ni ese código, habría más empleo. Así de sencillo. Perdón que lo interrumpa, Vicente. O sea, ustedes los economistas, digo con mayor respeto, ¿no? Ustedes los economistas dicen, deberíamos tener un sueldo menor, es decir, 215 euros, cuando estamos en contra de la prosperidad de la gente, porque si ganan 450 van a gastar más plata, van a tener más poder adquisitivo, que es lo que se logró en el Ecuador desde que hay la dolarización, y con el incremento, que efectivamente el incremento es un costo adicional, pero de todas maneras usted hoy en día ve mucho más movimiento económico, en donde usted va a un centro comercial y ya no es pues privilegiado, sino que ya hay muchas personas que tienen la oportunidad de ir a un centro comercial y gastarse la plata como quieren, es decir, comprar comida rápida, etcétera. Una serie de privilegios que teníamos antes con el Sucre. Hoy en día pues como que se ha sido más masivo el tema. Entonces yo en esa parte a lo mejor yo no estoy de acuerdo, es bajar el costo de un sueldo, capaz no subirlo, pero bajarlo ya es complicado, más allá de que el poder adquisitivo pues obviamente es una de las cosas que se persiguen en economía para que sea más masivo, ¿o no? No, es que la cuestión es ¿qué número es más grande? ¿0 o 215? Esa es la diferencia. ¿Qué número es más grande? ¿0 o 215? Porque ahorita esa persona que podría subir y bajar el palito está desempleado, gana 0. Pero si es que hubiera una cuestión más flexible, si pudiera contratarle por horas, si pudiera despedirle con más facilidad, si tuviera un sueldo más bajo, podría, así de sencillo, dejar de ganar 0 y empezar a ganar 215. Pero entonces el problema sería el proteccionismo que existe o paternalismo por parte de cierto sector que lo que quiere es proteger a las personas o a los individuos, empleados o empleadores, para de alguna manera, digamos, cerrar el círculo y no dejar prosperar a la gente, o simplemente ganar mucho más y ser mucho más, ustedes decían al comienzo con Ramiro, es decir, no hay equilibrio en la distribución de la riqueza, porque en estos momentos, al tratar de manejar que los costos bajen, en este caso los sueldos, o digamos poner más gente en un lugar, o sea, 4 personas donde tengo que indemnizarlas o tengo que estar mirando qué pasa si me falta, y no poner una máquina, es ineficiencia. A ver, el código laboral que tenemos nos lleva a un montón de ineficiencias, pero es clarísimo, es clarísimo. Si usted pudiera, imaginemos que tuviéramos el mismo sueldo básico que ahora, pero usted podría contratar personas por hora y podría despedirles con facilidad si es que le roban. La máquina no le roba, y un empleado que sabe que le puede despedir a la primera que le quede una duda, tampoco le roba, así de sencillo. Entonces, yo insisto, el Código Laboral ecuatoriano y todas las normas que hemos creado alrededor, no solo es la ley, no es ya la práctica, la historia, ¿cómo llaman los abogados? Todo el historial legislativo, jurídico de decisiones, se me fue la palabra jurídica. Jurisprudencia. La jurisprudencia, toda la jurisprudencia que hay, nos lleva a que el sector formal ecuatoriano termina produciendo y termina creciendo de alguna manera porque tenemos un inmenso potencial, pero lo hace sin crear empleo. Vean ustedes los datos, o sea, nunca el empleo adecuado, nunca, ni en las mejores épocas de más altos precios del petróleo llegó a ser la mitad de la población económicamente activa. Nunca hemos logrado superar el 50% de empleo adecuado, creo que el récord es del 49%. ¿Y el resto de la gente dónde, después de años de crecimiento, dónde se quedó? En un sector que nunca va a formalizarse mientras la formalización sea tan cara como es hoy día con el Código Laboral y con toda la jurisprudencia laboral que hay atrás, todas las instituciones que se han creado. Vea, ¿cuántas veces un dueño de una empresa debe haber pensado, caray, este empleado está demasiado caro,
voy a sentarme con él y decirle, ve hermano, no puedo seguir pagándote los $1,000 que te pagaba, pero te puedo pagar 800. ¿Me aceptas una reducción de sueldo de 20%? Capaz que el empleado podía contestar, sí, yo acepto, me quedo por 20% menos. Pero eso en este país es despido intempestivo. Entonces, es imposible hacer eso, entonces le despiden. ¿Y qué hacen? Contratan una máquina, pues. Eso es lo más práctico que se puede hacer en este país. Listo, Alberto. Alberto Quintalavera, por favor. Sí, economista, solamente algo de mi parte. ¿Qué posibilidades, retornando a lo otro que usted mencionaba, ¿no? Porque se debe de afianzar nuestra economía en actividades que de alguna manera vayan generando más fuentes de empleo, eso es necesario, eso es indudable, ¿no? Pero no sé exactamente, revisando el contexto geopolítico mundial, lo que está ocurriendo en Europa, la necesidad de contar con nuevos proveedores de productos agroexportables. ¿Qué posibilidad habría de que Ecuador apuntale la agroexportación? No nos tecnifiquemos, podamos promover muchísimos renglones que actualmente no existen como para producir ampliamente a lo largo de nuestro país y tener esa oferta exportable que por un lado puede ayudar muchísimo ante lo que se viene, ¿no? Que ya dice el Programa Mundial de los Alimentos, sería una verdadera crisis alimentaria a nivel global. ¿Es factible? ¿Sería beneficioso? ¿Sería aprovechar un tanto esta coyuntura, economista Albornoz? A ver, respondiendo con sus palabras, claro que es factible, claro que sería beneficioso, y la buena noticia es que ya está ocurriendo. Si usted ve los últimos datos de exportaciones, ya le digo, yo estoy muy optimista después de haber visto los últimos datos de exportaciones, la exportación de frutas, de otras frutas, o sea, frutas obviamente distintas al banano, bueno, somos un país súper bananero, pero frutas distintas al banano, otros productos agrícolas, en el Ecuador ha subido de manera significativa. A ver, el Ecuador es un país con un potencial gigantesco, con gente muy creativa, con empresas ágiles. No son perfectas nuestras empresas, son ágiles, son dinámicas y encuentran oportunidades. Entonces, ya está ocurriendo. O sea, el Ecuador está aprovechando el mundo actual. Entre la minería, porque hay una demanda fuerte de minerales en el mundo, y la agroexportación, caramba, hemos crecido últimamente. ¿Qué podemos hacer para ayudarles a esas empresas que están reaccionando bien, que son dinámicas, que reaccionan rápido? Creo que la política del gobierno actual de seguir abriendo mercados, TLCs, tratados de libre comercio, sé que estuvimos negociando un tratado de libre comercio con Costa Rica, uno dice Costa Rica, ¿para qué sirve? Bueno, es un pasito más, es de entrar a la Alianza del Pacífico, es abrirse contactos, es facilitar el comercio, y ojalá firmemos tratados de libre comercio con medio planeta, ¿no? Y después de un tiempo con la otra mitad del planeta también. Porque eso nos abre mercados y nos permite que nuestras empresas, que insisto, no son perfectas, pero son ágiles, son dinámicas y encuentran oportunidades, puedan encontrar más oportunidades sin ser discriminadas. Porque nuestras empresas, al entrar a Estados Unidos, tienen que pagar muchas veces aranceles más altos que las colombianas, porque los colombianos sí tienen un TLC con Estados Unidos, claro. ¿Ya? Entonces, en ese sentido hablo yo de ser discriminados. A ver, yo creo que estamos en ese camino bastante bien y deberíamos continuar en ese camino. Y sobre todo, a las empresas dinámicas, que reaccionan, que son ágiles, dejarles en paz y no andar controlándoles precios o cosas por el estilo. Y esto es una directa, indirectísima a ese ridículo control de precio del banano que yo todavía no acabo de entender. Claro que sí, definitivamente no, porque no solamente es el camarón, vemos que el camarón sigue, pero aparte lo que usted dice, nuevos productos, ¿no? Nuevas frutas que se están exportando, pero ojalá que se pueda mejorar los rendimientos, que ese es un grave problema que tenemos, invertir algo más en investigación científica, apuntalar los institutos especializados, ¿no? Para mejorar toda esa oferta exportable. Economista, agradecerle Vicente, muchísimo. Te mandamos un gran abrazo. Gracias por todas tus conclusiones e ideas que a mucha gente la pueden sorprender, pero que son muy reales y auténticas de un hombre inteligente y conocedor como eres tú. Y querido amigo, editorialista de esta radio. Te mandamos un abrazo. Muchas gracias, un gusto. Y ojalá podamos algún día hablar de gaitas. Sí, señor, hablaremos pronto. Un abrazo grande, gusto de saludarte. Chao, chao. Chao. Vamos a pagar corte comercial.